9.2 El bienio reformista. Reformas estructurales, política territorial y realizaciones sociales y culturales. Reacciones desde los diversos posicionamientos. Tras las elecciones constituyentes de junio de 1931, se formó un gobierno de coalición liderado por los republicanos de izquierda, como Acción Republicana, y el PSOE. Niceto Alcalá Zamora asumió la presidencia de la República, mientras que Manuel Azaña se convirtió en presidente del gobierno. Este periodo, conocido como el bienio reformista, tuvo como objetivo modernizar España mediante la democratización, la secularización y la redistribución de recursos, desmantelando las estructuras del antiguo régimen. En el contexto económico, España heredó una renta nacional alta de la dictadura de Primo de Rivera, pero sufrió los efectos del crack de 1929 y la crisis global. A pesar de ello, el gobierno impulsó reformas estructurales en diversos ámbitos. En el ámbito laboral, Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, implementó medidas como el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas y la creación de los jurados mixtos para mediar entre patronos y obreros. También se protegió a los jornaleros mediante el laboreo forzoso y la prohibición de maquinaria en favor de la mano de obra. Aunque estas medidas beneficiaron a los trabajadores, generaron tensiones con los empresarios y los propietarios rurales. La reforma militar, liderada por Manuel Azaña como ministro de Guerra, buscó modernizar el ejército y garantizar su lealtad a la República. Se redujo el número de oficiales mediante retiros voluntarios con sueldo, se suprimieron las capitanías generales y se creó la Guardia de Asalto como fuerza antidisturbios. Sin embargo, estas medidas encontraron resistencia entre los mandos monárquicos, como Sanjurjo. En el ámbito educativo, Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, incrementó el presupuesto educativo en un 50%, construyó 7.000 de las 13.000 escuelas previstas y contrató a 7.000 maestros. También se promovió la enseñanza mixta y se impulsaron la secundaria y la universidad. Estas iniciativas lograron avances significativos contra el analfabetismo, aunque enfrentaron la oposición de la derecha por su carácter secular. La reforma agraria, liderada por Marcelino Domingo, ministro de Agricultura, se materializó en la Ley de 1932, que permitía la expropiación sin indemnización de tierras aristocráticas y la creación del Instituto de Reforma Agraria, IRA. Sin embargo, su implementación fue lenta, lo que generó insatisfacción entre los jornaleros y oposición por parte de los propietarios. En cuanto a la reforma religiosa, el gobierno, bajo la dirección de Manuel Azaña y Álvaro de Albornoz, promovió la aconfesionalidad del Estado, eliminó los subsidios a la Iglesia, disolvió la Compañía de Jesús y retiró los crucifijos de los espacios públicos. Estas medidas provocaron una fuerte resistencia católica, que se manifestó en la quema de 100 iglesias en mayo de 1931. La reforma autonómica también fue significativa, con la aprobación del Estatuto de Cataluña en 1932 tras un plebiscito en el que el 99% votó a favor. Esto permitió el restablecimiento de la Generalitat, liderada por Francesc Macià. Aunque se proyectaron estatutos para el País Vasco y Galicia, estos no se concretaron debido a la guerra civil. Este avance descentralizador generó temor en la derecha, que lo percibió como una amenaza a la unidad de España. El impulso cultural fue otro aspecto destacado del bienio reformista. Las misiones pedagógicas, dirigidas por el patronato de Manuel Cosío, llevaron la educación y la cultura a las zonas rurales. Además, se apoyó a intelectuales como Lorca y Albertí, fomentando una cultura laica y progresista. Sin embargo, las reformas enfrentaron una fuerte oposición desde diversos sectores. La derecha, incluyendo a católicos, grandes propietarios y militares monárquicos, rechazó las medidas del gobierno. La fundación de la CEDA en 1933 reflejó el auge de los movimientos antirrepublicanos. El golpe de Sanjurjo en agosto de 1932, aunque fracasó, evidenció la resistencia militar. Intelectuales como Unamuno y Ortega y Gasset también criticaron el radicalismo y el desorden del periodo. Por otro lado, la izquierda radical, representada por anarquistas de la CNT-FAI y comunistas del PCE, consideró insuficientes las reformas. Sublevaciones como la de Casas Viejas en enero de 1933, que resultó en una brutal represión con 19 muertos, marcaron una crisis fatal para Azaña. Los campesinos y jornaleros, decepcionados por la lenta implementación de la reforma agraria, ocuparon tierras ilegalmente, mientras que los empresarios retiraron su apoyo al gobierno debido a las leyes laborales. El bienio reformista llegó a su fin tras la crisis de Casas Viejas y la dimisión de Azaña en septiembre de 1933.
Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a la derecha, liderada por la CEDA y los radicales, marcando el inicio de un nuevo periodo en la Segunda República.